Quiero compartir con ustedes en esta oportunidad el sermón que lleva por título La promesa de un reino venidero. Repito el título, La promesa de un reino venidero. En esta oportunidad me propongo explicarles que Dios nos ha dado una gran promesa. Y la promesa que Dios nos ha dado es de instaurar el reino de Dios aquí en la tierra. Y esto constituye para nosotros la gran esperanza. Hacia eso nos dirigimos. Podríamos decir, el gran objetivo de la vida del cristiano es llegar a ser parte de ese reino de Dios dirigido por Jesucristo aquí en la tierra. De hecho, entonces, ese propósito es el que pretendo alcanzar en el desarrollo del discurso de esta mañana. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias, por favor, para buscar en Daniel capítulo 2, versículo 44, una profecía que habla sobre el reino de Dios. Por favor, entonces abran sus Biblias y vamos a buscar Daniel capítulo 2, versículos 44, para concretizar la promesa de Dios para la humanidad. Soy tiempo para que lleguen ahí a la cita en sus Biblias o bien en el teléfono, si tienen su Biblia en el teléfono, para poder leer juntos ahí entonces. Daniel 2:44 dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Vean ahí el enfoque de nuestra esperanza. Estamos leyendo claramente que Dios levantará un reino. Dios instaurará un reino que va a ser administrado por Jesucristo. Y dice que ese reino desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Esa es la gran promesa, esa es nuestra gran esperanza, que Dios envíe a Jesucristo para instaurar su reino aquí en la tierra. Producto de esta lectura comprendemos que Jesús y los discípulos predicaron el Evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios. Entonces, si esa fue la argumentación, si ese fue el tema que disertó Jesucristo, y también siguiendo su ejemplo, lo siguieron los apóstoles, entonces podemos preguntarnos, ¿en qué consiste ese reino? ¿En qué consiste ese reino? En relación a esta pregunta surgen varias opciones, varias posibilidades, muchas ideas acerca de lo que es el reino. De esa manera, entonces, una gran cantidad de personas creen que el reino de Dios es la iglesia. Algunos tienen esa comprensión. Otro grupo de personas definen el reino de Dios como un concepto etéreo que se encuentra dentro o en la mente de los cristianos. Y hay algunos otros que piensan que el reino de Dios es la bondad de la humanidad. Vean esa diversidad de conceptos que tienen. Sin embargo, nosotros vamos a comprender correctamente en qué consiste el reino. La palabra griega utilizada en el Nuevo Testamento que traduce reino es basilea. De la palabra griega basilea
surge la expresión reino en castellano. ¿Qué significa? Reino significa soberanía. Reino significa poder. Reino significa dominio. Vean esos tres sinónimos de la palabra reino. ¿En qué consiste el reino? La palabra reino, repito, es sinónimo de soberanía, de poder y de dominio. Entonces nos toca a nosotros, como estudiantes de la Biblia, examinar cuidadosamente lo que ella nos enseña. Por lo tanto, llegamos a comprender que la próxima etapa del reino de Dios será nada menos que una monarquía establecida por Dios. Repito, una monarquía establecida por Dios y regirá eternamente sobre todas las naciones. Veamos Apocalipsis, una cita más ahora. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Apocalipsis 11, 15. Ahí leemos: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Tomen en cuenta el factor tiempo allí, de lo que estamos leyendo. Reinará por los siglos de los siglos, es lo que hemos leído ahí. Revisemos rápidamente los gobiernos humanos. En varios pasajes de la Biblia podemos encontrar esta sorprendente verdad. El profeta Daniel fue inspirado por Dios y describió la sucesión de los gobiernos humanos, ¿sí?, que se presentan durante miles de años. Daniel tuvo ese privilegio de percibir y de describir el desarrollo continuo de los diferentes tipos de gobiernos humanos. Esta profecía la encontramos en Daniel capítulo 2, regresemos ahí, Daniel capítulo 2, versículos 28 al 45. Daniel capítulo 2, versículos 28 al 45. Ahí está esa gran profecía que describe uno a uno los gobiernos humanos. Leo el versículo 28 de Daniel 2. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Comienza Daniel a explicar allí. Nabucodonosor tuvo un sueño, ¿sí? En ese sueño él vio representado en una imagen los 4 imperios mundiales que iban a estar imperando a través de los siglos. Y dice el versículo 31, tú, oh rey, veías, he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era
terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esta visión describe el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor acerca de 5 imperios mundiales. Al leer todo el contexto de estos versículos, podemos ver que el reino de Dios descrito como el 5.º gobierno es un reino literal. Va a ser un reino real, pero que aún no ha sido establecido en la tierra. Eso es lo que esperamos. Nabucodonosor había soñado con esta gran imagen y tenía forma de hombre. Se describió allí la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, luego las piernas de hierro y barro. Vean los materiales que están descritos allí. Dios le había dado al profeta Daniel, quien servía en la corte de Nabucodonosor, Dios le había dado la capacidad de interpretar sueños. Y viene ahora Daniel e interpreta el sueño de Nabucodonosor. Por inspiración divina, Daniel explicó que las 4 secciones de la imagen correspondían a 4 imperios mundiales que existirían uno a continuación del otro. Dios, por medio del profeta Daniel, identificó al primero de estos gobiernos representado por la cabeza de oro de esa imagen, representando al imperio babilonio. Veamos ahí. Daniel capítulo 2, versículo 38. Daniel 2, 38. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo, aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Y Daniel le dice a Nabucodonosor, tú eres aquella cabeza de oro. Vean cómo comienza a describir. Imagínense ustedes esa gran imagen, con la cabeza de oro, como lo vimos ahí, el pecho y los brazos de plata, luego el vientre y los muslos de bronce y los pies de hierro y barro. Y ahí leímos, tú, oh rey, le está diciendo Daniel, tú, oh rey, eres esa cabeza de oro, refiriéndose al primer imperio mundial, el imperio babilonio. Luego, en Daniel capítulo 8, versículos del 1 al 21, no vamos a leer todos, pero vamos a ir tomando algunos versículos. En Daniel 8, del 1 al 21, leemos acerca de una visión posterior. Ahí se está describiendo una visión posterior que nos identifica los gobiernos que aparecieron unos a continuación de otros. Aquí se nos mencionan específicamente los reyes de Media y Persia y el reino de Grecia. En esa sucesión histórica de los reinos, la cabeza de la imagen representa el imperio babilonio. El pecho, que es de plata,
representa al imperio de los medos y los persas. Luego las piernas de bronce representan al imperio griego. La historia registra estos imperios mundiales. Y las piernas de hierro y los pies de barro representan al imperio romano. Ese fue el sueño de Nabucodonosor. La historia, repito, corrobora que inmediatamente que el imperio babilonio llegó a su decadencia, fue conquistado por el imperio de los persas. Luego, el imperio de los persas fue también sucumbiendo y fue conquistado por el líder Alejandro Magno, emperador de Grecia. Entonces vean los imperios. El babilonio fue conquistado por los medos. Los medos fueron conquistados por los griegos. Y el imperio griego fue conquistado por el imperio romano. 4 imperios que se describen allí en esta visión. Los 4 gobiernos del sueño de Nabucodonosor se describen también en el capítulo 7 de Daniel. Se los menciono como referencia para un estudio privado de ustedes. Ahora bien, en Daniel capítulo 7 aparecen también estos 4 gobiernos, pero ahora con la apariencia de bestias salvajes. Daniel 7 registra esto. Piensen, la característica de una bestia salvaje. Una bestia es opresora, una bestia es dominante. Estas características se manifestaron en cada imperio sobre sus súbditos, sobre sus dominados. Pero repito, en Daniel 7 aparecen ahora estos 4 imperios siendo representados por bestias salvajes. Del 4º imperio se describe como algo particularmente cruel. El 4º imperio, me estoy refiriendo al imperio romano. Según la historia tiene registrado, el reino de Alejandro Magno, rey de Grecia, a este imperio le sucedió el imperio romano, el 4º imperio. Este imperio romano se caracterizó por desafiar la autoridad de Dios. Este imperio romano se caracterizó por perseguir a los santos. 2 cosas importantes. Daniel, leamos ahora, capítulo 7, versículo 25. Daniel 7, 25. Hablando del 4º imperio, del imperio romano, dice: hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Vean entonces la descripción que se da allí. Estamos ahora hablando del 4º imperio mundial, el imperio romano. Pero agregamos, este imperio en el versículo 7 dice que tiene 10 cuernos. Leamos, Daniel capítulo 7, versículo 7. Daniel 7, versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi de ellas, y tenía 10 cuernos. Vean ahora cómo se describe el 4º imperio mundial, el imperio romano.
a través de la historia, el que ya tuvo vigencia, el que ya existió allí. Característica, tiene 10 cuernos, lo último que leímos allí. Estos 10 cuernos representan 10 resurgimientos, 10 renacimientos de la cuarta potencia mundial llamada el Imperio Romano. Veámoslo en el versículo 24 del mismo capítulo. Ahora leeremos el versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, el Imperio Romano, se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes destruirá. Históricamente está comprobado que el Imperio Romano ha tenido 10 resurrecciones en diferentes épocas allí. Estos resurgimientos de los que estamos hablando se han sucedido a lo largo de los siglos hasta nuestros días. Y la última y final restauración de este imperio estará en su máximo apogeo cuando Jesucristo regrese. Repito, la última de estas resurrecciones del Imperio Romano va a estar en su cenit, en su máxima expresión, en el momento que Jesucristo regrese. Leámoslo en el versículo 14 del capítulo 7 de Daniel. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Este versículo 14 habla del reino de Dios, ¿sí? Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Su reino es uno que no será destruido. Entonces, repito, el Imperio Romano va a estar en su cenit, en su décimo resurgimiento, cuando Jesucristo venga. Y entonces viene Jesucristo y destruye esos reinos mundanos y humanos también. Dios reemplazará los gobiernos humanos. En la época de este cuarto imperio que estamos hablando, el Imperio Romano, Dios lo va a reemplazar. Va a reemplazar todos los gobiernos humanos con su reino eterno, como lo leímos en el versículo 14. Ahora volvamos a Daniel 2:44. Daniel 2:44. Ahí dice, Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿De qué reino estamos hablando? Del reino de Dios. Es lo que menciona el versículo 44. El cuarto imperio regirá hasta que Jesucristo regrese para establecer el reino sobre la tierra. El reino de Dios profetizado tantas veces en el libro de Daniel es el mismo reino que Jesucristo anunció cuando Él estuvo predicando en la tierra. Las 4 potencias que estamos describiendo, que se describen en Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8, fueron gobiernos literales que rigieron a los pueblos, que dominaron sus tierras. Fueron grandes imperios mundiales que tenían todo el poder y el dominio para gobernar y que peleaban contra todas las naciones que se oponían
antes de ser conquistadas. Hablo entonces de reinos literales y aún podemos ver sus ruinas, tanto del imperio babilonio, de los medos y los persas, de los griegos y de los romanos. Hay vestigios históricos que representan su existencia en el durar de la historia. De igual manera, entonces, lo que encontramos ahora escrito en Daniel 7:27 es un reino literal. Vamos ahí, Daniel capítulo 7, versículo 27. Este va a ser un reino literal también, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Esa es la promesa que Dios le ha hecho a la humanidad. La promesa del reino de Dios, dirigido y administrado por Jesucristo, apoyado por todos sus santos resucitados y transformados a un nivel espiritual. ¿Qué va a suceder cuando este reino de Dios sea instituido? Las grandes potencias serán destruidas. Si vemos la esencia del mensaje que Jesucristo proclamó, la esencia de su evangelio es predicar el reino de Dios, que ese reino de Dios pronto vendrá. Jesús regresará para establecerlo y Él mismo será su gobernante. Apocalipsis 11:15. Apocalipsis 11:15. Ahí se lee: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Nuestra esperanza, nuestro anhelo que pronto venga ese reino. Cuando llegue el momento, Jesucristo asumirá el gobierno sobre las naciones literales de este mundo. Revisando la historia, nos encontramos que el hombre ha sido totalmente incapaz de resolver los males que agobian al mundo, los cuales de hecho ponen en gran peligro la supervivencia de la humanidad. La razón por la cual el hombre no ha podido resolver sus problemas es porque el hombre ha rechazado la palabra de Dios. El hombre ha rechazado la fuente del conocimiento. El hombre ha rechazado la verdadera orientación que solo Dios, el Creador, puede darle al género humano. Esa es la causa por la cual los hombres, a través de los gobiernos, no pueden resolver sus propios problemas. El camino de vida que Dios revela en la Biblia es el único camino que puede traernos paz, armonía y verdadero bienestar mundial. El único. Entendemos entonces nosotros que un aspecto importantísimo del reino de Dios es que Dios va a establecer un gobierno mundial que sí pondrá fin a todos nuestros males. Este gobierno reemplazará a todas las monarquías. El gobierno de Dios va a reemplazar las oligarquías, las democracias, las dictaduras y los demás sistemas de gobierno de la humanidad. Jesucristo mismo lo encabezará.
Este es el Evangelio. De esto hablan las buenas nuevas que Jesús enseñó. La instauración del futuro reino de Dios en la tierra. El Rey de Reyes de ese reino será Jesucristo. Él administrará bajo la autoridad de Dios el Padre, con el poder y la justicia correctas. No como hoy en día, los diferentes gobiernos que están en manos de hombres egoístas y beligerantes. Busquemos ahora en Miqueas, capítulo 4, versículo 1 al 3. Vamos al profeta Miqueas, capítulo 4, versículo 1 al 3. Miqueas, capítulo 4, versículo 1 al 3, y ahí dice: Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa del Eterno será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca del Eterno de los ejércitos lo ha hablado. Eso es lo que leemos en relación a la instauración del reino de Dios aquí en la tierra. Cuando Jesucristo establezca su gobierno, tal como lo hemos leído, la humanidad por fin entenderá cuán grandes bendiciones se derivan de la obediencia de la ley de Dios. Por fin entenderán. Producto de ese entendimiento, desearán sinceramente seguir este camino de vida que hoy nosotros conocemos. Jesucristo resolverá los problemas que se presentan entre las naciones y corregirá a los pueblos que no quieran aceptar su dirección y autoridad. Vean cómo lo va a hacer. Zacarías capítulo 14 ahora. Zacarías 14, versículos 16 al 19. Adelante está Zacarías, repito, versículo 14, versículos 16 al 19. Aquellos pueblos que no quieran obedecer ni seguir el camino que Dios les está indicando, recibirán una corrección a su tiempo, de acuerdo a la actitud que tomen. Zacarías capítulo 14, versículos 16 al 19. Ahí leemos: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieren contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, al Eterno de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, el Eterno de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Vean la corrección. Y si la familia de Egipto no subiere y no vinieres, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que el Eterno herirá las naciones
que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿En qué momento? Cuando Jesucristo ya esté gobernando. Aún van a haber pueblos rebeldes, porque van a tener una naturaleza humana impregnada y dirigida aún por Satanás. Pero vean la corrección: no habrá lluvia. Nosotros experimentamos un periodo de falta de lluvia aquí en Guatemala. ¿Cómo se escuchaba el clamor de la gente? Y no llueve, y no podemos sembrar, y no viene la lluvia, y pasó un periodo bastante largo. Ahora piensen cómo Dios corregirá cuando impere su reino a aquellos pueblos que no sean obedientes y sigan sus caminos. Si no suben a Jerusalén a adorar, no habrá sobre ellos lluvia. Y si no hay lluvia, no hay cosecha. Y las cosechas proveen alimentos. Entonces vean el método que Dios utiliza a través de Jesucristo corrigiendo a estos pueblos rebeldes. Veamos entonces ahora algunas profecías acerca del reinado de Jesucristo. Vayamos a Isaías. Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7. Veamos lo que fue anunciado en relación al reinado futuro de Jesucristo. Consultamos ahora al profeta Isaías en el capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Eterno de los ejércitos hará esto. Vean que lo que estamos leyendo es una profecía. Es un anticipo de la venida del reino de Dios a través de Jesucristo. El principado dice sobre su hombro, su nombre será Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, pero está hablando proyectándose hacia el futuro. Habla del reino de Dios administrado por Jesucristo. El futuro reinado de Jesucristo tendrá como principales características, número 1, el juicio. Y el reino de Dios tendrá una segunda característica. El reino de Dios va a gobernar con justicia. Dos características importantes del reino de Dios. Se las repito: el juicio y la justicia. Pero si ustedes revisan estos dos elementos, juicio y justicia, son palabras opuestas a injusticia, impiedad, opresión, ineficacia, que caracterizan a todos los gobiernos humanos. ¿Qué es lo que vemos hoy en los gobiernos humanos? Mucha injusticia, hay impiedad, hay corrupción, pero Jesucristo regirá entonces con juicio y justicia. Dos valores importantes. Producto de ello, entonces, la paz florecerá en todo el mundo. Habrá paz. Habrá paz por fin en el mundo. Habrá paz por fin en los matrimonios. Habrá paz por fin en las familias. Habrá paz por fin en las comunidades. Habrá paz por fin en todas las naciones.
porque Dios va a gobernar a través de Jesucristo con juicio y justicia. Entonces será un mundo diferente. Como lo leímos aquí en la profecía. Bajo el reinado de Jesucristo, la paz no tendrá límite, leímos nosotros ahí. No tendrá límite. Jesucristo, el príncipe de paz, traerá armonía, traerá buena voluntad a un mundo que jamás ha conocido la paz verdadera. Piensen en ese mundo futuro. Bajo el reinado justo y sabio de Jesucristo, la humanidad entonces aprenderá por fin los caminos de Dios. Y aprendiendo los caminos de Dios, la humanidad tendrá por fin un gozo pleno, gozará de una paz maravillosa. Por ejemplo, las instituciones educativas enseñarán a las personas no solo a cómo ganarse la vida, sino también a cómo vivirla. Diferente enfoque. Porque hoy el objetivo de las escuelas, del sistema educativo, es capacitar, profesionalizar a los jóvenes para un trabajo. Pero en el tiempo en que Jesucristo gobierne, el sistema educativo va a enseñar, bajo las normas de Dios, no solo a ganarse la vida, sino a cómo vivir la vida, de acuerdo a los caminos de Dios. En el gobierno de Dios, a través de Jesucristo, se les enseñará amplia y detalladamente los principios bíblicos para cultivar y mantener excelentes relaciones interpersonales, buenas relaciones armoniosas con Dios y con el prójimo. Ese será el sistema educativo imperante. Entonces vamos a enseñar en el mundo de mañana. Por eso es que se lee que seremos para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y gobernaremos con Él ahí también. Isaías capítulo 11, versículo 9. Ahora, Isaías 11, 9. Sobre este reino se dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el mar. Imagínense, en un tiempo, en un sistema gubernativo en donde la tierra será llena del conocimiento del Eterno. Piensen, ¿qué se va a enseñar en ese mundo? ¿Qué se va a enseñar en ese reino? Los caminos de Dios, la ley de Dios, las normas, todas las normas y los principios que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. Se enseñarán: bienaventurados los pacificadores, porque de ellos será el reino de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos heredarán el reino. Ese será entonces el conjunto de materias, el contenido educativo que se transmitirá bajo el gobierno de Jesucristo. Un mundo diferente. Entonces, es correcto preguntar: ¿por qué el hombre, aún después de tantos siglos, de probar diferentes sistemas de gobiernos, diferentes maneras de administraciones, ha sido incapaz de resolver sus problemas? ¿Por qué? La respuesta es simple: han abandonado el camino de Dios, han rechazado los principios divinos de Dios, no saben cómo conducirse. Veamos qué dice ahora el profeta Jeremías en el capítulo 10,
Jeremías capítulo 10, versículo 23. ¿Por qué el hombre no puede resolver sus problemas en la actualidad, aún experimentando diferentes sistemas de gobiernos, diferentes sistemas administrativos? No encuentra la solución a su problemática. Pero Dios responde. Dios dice el por qué. En Jeremías capítulo 10, versículo 23. Conozco, Eterno, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué el hombre no puede resolver sus problemas? Porque carece de la sabiduría divina, porque carece del conocimiento divino que lo puede conducir a un estado de paz y armonía. El profeta está indicando, él reconoce que el hombre no es dueño de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos sin la ayuda de Dios. Hoy el hombre está totalmente separado de Dios. Su sistema educativo está lejos del sistema educativo de Dios. Su sistema económico está lejos del sistema económico de Dios. Su sistema moral está lejos del sistema moral de Dios. Está totalmente alejado. Pero ¿qué más se dice? ¿Por qué el hombre no puede resolver sus problemas? En Proverbios 14, 12 tenemos la siguiente instrucción. Proverbios 14, 12. Leímos, conozco, Eterno, que el hombre no es señor de su camino. Ahora vean qué dice el rey Salomón en Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Vean la apariencia, las falsas apariencias. Hay camino, dice, que al hombre le parece derecho. De acuerdo a su pensamiento, dice, este es el camino correcto. Vean ahora lo que pretende la Agenda 2030 de este mundo, liderada por la OEA, la ONU y los grandes gobiernos mundiales. ¿Qué es lo que pretende? Destruir el concepto de familia. Allá en Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Pero esta agenda ahora pretende liberar e introducir un tercer sexo. Por eso, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y en contra de esta Agenda 2030 muchos gobiernos se están pronunciando. Dentro de ellos, el señor Milei, presidente de Argentina, quien rechazó rotundamente esa Agenda 2030. Y dijo, para nosotros aquí en Argentina, el término género se entiende varón y hembra, y no más. Y lo dijo con bastante fuerza ante una conferencia reciente en Brasil. La palabra para nosotros género es hombre y mujer, no un tercer elemento. Pero vuelvo al principio, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué se pretende? Destruir el concepto familia, destruir los matrimonios, abogar por el aborto. Eso está contemplado en un plan que tienen líderes mundiales y nosotros tenemos que estar muy atentos a ello. Por generaciones la humanidad ha confirmado la penosa realidad de esta afirmación que leímos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este mundo nunca ha conocido una época sin guerras, sin conflictos,
sin dificultades, sin sufrimientos. Hemos llegado a tal punto en que hoy el hombre tiene la capacidad para destruir a todo el género humano. No una, sino varias veces. Destruir todo vestigio de vida sobre la faz del planeta. ¿Pero por qué ocurre todo esto? Por medio de sus profetas y por espacio de muchos siglos, Dios nos ha reiterado cuál es la causa de los males que nos agobian. Hoy en día la supervivencia del género humano se ve amenazada por una razón, porque hemos rechazado a Dios de nuestras vidas. Hemos sacado el concepto de Dios de nuestras vidas. Dios ya no vive en el hogar de la mayoría de las gentes. Recuerden ustedes leyes en los Estados Unidos en donde prohibieron leer la Biblia en los institutos, en los colegios, en las escuelas. Además de ello, prohibieron orar en estos establecimientos. Estos males que tenemos hoy son producto de que hemos rechazado a Dios. Hemos sacado a Dios de nuestra vida, de la vida familiar, de la vida social, de la vida nacional. Salmos 14:1. Leemos ahora Salmos 14, versículo 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso es lo que estamos oyendo en la actualidad. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El Eterno miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Qué condición más trágica la que estamos viviendo. No hay ni siquiera uno. Pero Jeremías sigue tratando el tema en el capítulo 17, versículos 9 y 10. Vamos a Jeremías, capítulo 17, versículos 9 y 10. Ahí leemos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Versículo 10. Yo, el Eterno, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Dios quiere discípulos. Miren, en la actualidad existen muchos creyentes, pero Dios pide discípulos. Dios está preparándonos dentro de su iglesia como discípulos. El discípulo aprende de su maestro. El discípulo sigue las normas de su maestro. El discípulo sigue la guía del maestro. Pero muchos creen, sí creen que Dios existe, pero no siguen sus ordenanzas, no siguen en sus caminos. Por eso es que Dios está haciendo discípulos en su iglesia. Los caminos de Dios son totalmente diferentes a los caminos del hombre. Isaías 55, 8 y 9 lo expone de esta manera. Isaías 55, 8 y 9. Concretizando que los caminos de Dios son totalmente diferentes a los del hombre. Versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos,
ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Eterno. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por su parte, el apóstol Pablo nos describe las consecuencias inevitables de rechazar a Dios. Hay consecuencias. Romanos capítulo 1, versículos 28 al 32. Romanos 1, 28 al 32. Vean las consecuencias inevitables por rechazar a Dios y sus mandamientos. Romanos 1, 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Sigue describiendo las características de esta humanidad: necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esos son los efectos de esta humanidad. Dentro de esos valores vivimos, leales, corruptos, ilegales, llenos de contienda, engañosos, fraudulentos, corruptos, desobedientes a los padres, desobedientes a las autoridades. Esa es la sociedad en la que vivimos. Pero Jesucristo intervendrá para salvar a la humanidad. Mateo 24, 21 al 22. Ante esa situación, Jesucristo intervendrá. Mateo capítulo 24, los versículos 21 y 22 dicen: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea, Jesucristo va a intervenir fuertemente para poder rescatar parte de esta humanidad. Por lo tanto, esperamos que Dios envíe su reino sempiterno. La palabra sempiterno quiere decir que durará siempre. Habiendo tenido un principio, no tendrá fin. Hablo de la palabra sempiterno. Dios enviará a Jesucristo y gobernará durante 1000 años, el milenio, que representa la fiesta de tabernáculos. Pero el milenio solo es el inicio del reino de Dios. Imagínense, solo será el inicio del gobierno eterno de Jesucristo. Porque Jesucristo dijo: mi reino será un reino eterno. No va a durar solo 1000 años, sino va a durar toda una eternidad. Apocalipsis 21, 1. Apocalipsis 21, 1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad,
la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esa es nuestra gran esperanza. Allí tendremos al fin el reino de Dios, Dios Padre, Dios mismo morando con nosotros por toda la eternidad. Esa es la gran promesa del reino venidero que Dios nos da. Pero para poder ser parte de Él, necesitamos ser fieles, ser obedientes y cumplir con todas las instrucciones que emanan de su santa palabra, la Biblia. Sigamos entonces adelante, anhelando que pronto venga ese reino que instaurará paz y justicia verdadera.